Buenas noches, compañeros de la Maestría en Contabilidad y Auditoría, mención Gestión Tributaria. A continuación vamos a conversar un poco del tema de diseñar normas de transparencia fiscal internacional eficaces. Acción 3, informe final 2015. Nuestro grupo está integrado por Glenda Astudillo, por Manuel Novillo, por Jessica Sánchez, Vanessa Solano, Carola Valdivieso y quienes habla Jimmy Paredes. Hemos resumido algunas abreviaturas que ustedes las van a tener disponibles en nuestra presentación para poder conversar sobre el tema a exponer. Aquí les dejo la presentación a ustedes. El resumen del proyecto de la OECD y del G20 sobre la erosión de la base imponible y el traspaso de beneficios. Las TEFI corresponden al riesgo de los contribuyentes que ostentan una participación de control en una filial extranjera, erosionan la base imponible de su país de residencia, y en algunos casos también de otros países mediante el traslado de beneficios a la sociedad extranjera controlada, SEC. En ausencia de tales normas, las SEC posibilitan el traspaso de beneficios y el diferimiento de impuestos a largo plazo. Desde 1962, un número creciente de jurisdicciones ha introducido este tipo de normas en su ordenamiento. Al día de hoy, 30 de los países que participan en el proyecto OCDE G20 de erosión de la base imponible y traslado de beneficios BEPS cuenta con normas de TEFI y muchos otros han manifestado su interés en adoptarlas. No obstante, algunas normas de TEFI hoy vigentes no han sido adaptadas a los nuevos modelos empresariales internacionales existentes y muchas de estas son incapaces de hacer frente a BEPS de manera efectiva. Este informe presenta tales recomendaciones en forma de pilares fundamentales. Estas recomendaciones no constituyen estándares mínimos que se consideran para garantizar de aquellas jurisdicciones que decidan adaptarlas, que sean capaces de impedir eficazmente que los contribuyentes trasladen beneficios a filiales extranjeras. Los pilares fundamentales, en resumen, son 6. El número 1 son las normas para definir a una SEP. Incluye la definición de control. 2. Umbrales mínimos y excepciones. 3. Definición de renta sujeta a régimen de TEFI. 4. Normar para calcular la renta. 5. Normas para atribuir la renta. 6. Normas para prevenir o eliminar la doble imposición. Definición de una SEC. Las normas de TEFI se aplican por lo general a sociedades extranjeras controladas por accionistas residentes en la jurisdicción de la matriz. Este informe propone recomendaciones sobre el modo de establecer en qué casos los accionistas tienen un nivel suficiente de influencia sobre la sociedad extranjera para poder tratarla como una SED. Asimismo, proporciona recomendaciones sobre cómo las normas de TEFI deberían cubrir las rentas de entidades que no están constituidas como sociedades. La segunda parte son los umbrales mínimos y exenciones. Las normas de TEFI actuales suelen condicionar su aplicación al cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, exenciones por tipo de gravamen, requisitos antiabuso y umbrales de mínimos. El informe recomienda que las normas de TEFI solo sean aplicables a las SEC que estén sujetas a tipos de gravamen efectivos significativamente inferiores a aquellos aplicables en la jurisdicción de matriz. La tercera, definición de rentas. A pesar de que algunas normas de TEFI, hoy vigentes, tratan la renta obtenida por una SEP como renta sujeta al régimen de TEFI y por ende atribuible a los accionistas de la jurisdicción de la matriz, algunas otras se aplican únicamente a ciertos tipos de renta. Este informe recomienda que las normas de TEFI integren una definición de renta sujeta,
proponiendo una lista no exhaustiva de posibles métodos o combinaciones de métodos que las normas de TEFI pueden utilizar a los efectos de definir dicha renta. Cálculo de la renta. El informe recomienda que las normas de TEFI se sirvan de normas de jurisdicción de la matriz a la hora de calcular la renta atribuible, de que los accionistas igualmente aconseja que las pérdidas de la SEP solo puedan utilizarse para compensar los beneficios de dicha sociedad o de otras SEC residentes en su misma jurisdicción. La siguiente pilar tenemos la atribución de la renta. El informe indica que en la medida de lo posible el umbral de atribución debería ser vinculado al umbral de control y que el importe de renta atribuible debería calcularse en función de la proporción de participación o influencia. La sexta norma, el sexto pilar, prevención y eliminación de doble imposición. Uno de los problemas fundamentales de política fiscal que han de tenerse en cuenta a la hora de diseñar las normas TEFI efectivas es cómo garantizar que la aplicación de estas normas no genere doble imposición. Así pues, el informe subraya la importancia tanto de prevenir como de eliminar la doble imposición, recomendando, por ejemplo, que las jurisdicciones que cuenten con normas de TEFI concedan créditos por los impuestos extranjeros efectivamente pagados, incluyendo aquellos impuestos resultantes de normas de TEFI en sociedades matrices internacionales intermedias. El informe también aconseja que los países valoren la posibilidad de corregir la doble imposición respecto a los dividendos derivados de las acciones de la SEC y las ganancias de capital derivadas de la enajenación de tales acciones en los casos en que la renta de la SEC ya haya estado sujeta a imposición conforme a un régimen de TEFI. Puesto que cada país prioriza sus objetivos de política fiscal de diferente manera, estas recomendaciones proporcionan flexibilidad a la hora de adoptar unas normas de TEFI que sean capaces de combatir BEPS y que a la vez sean coherentes con los objetivos generales de política fiscal del sistema fiscal del país en cuestión y con sus compromisos internacionales adquiridos. Respecto a la introducción del proyecto, vamos a indicar la acción 3 del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios admite que los grupos empresariales puedan constituir filiales no residentes con el objetivo de trasladarles rentas y que la constitución de estas puede responder en todo o en parte a motivos fiscales o no a motivos empresariales distintos de los fiscales. Al igual que otras normas antielusión, las normas de transparencia fiscal internacional TEFI, también conocidas como normas sobre sociedades extranjeras controladas SEC, combaten estas situaciones permitiendo las jurisdicciones gravar las rentas obtenidas por filiales no residentes cuando se cumplan ciertas condiciones. No obstante, algunos países carecen de normas TEFI en la actualidad y otros, aún teniéndolas, son incapaces de hacer frente a situaciones BEPS de manera integral. La acción 3 hace un llamamiento para el desarrollo de recomendaciones relativas al diseño de normas TEFI. El objetivo de la elaboración de una serie de directrices que permitieran a las normas TEFI combatir de manera efectiva al fenómeno de la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Las normas TEFI han existido en el contexto de la fiscalidad internacional durante 5 décadas y docenas de países han introducido en su ordenamiento. Este informe valora todos los elementos constitutivos de las normas TEFI, señalando una serie de pilares fundamentales considerados imprescindibles para unas normas de TEFI efectivas. Estos pilares permiten que los países sin normas TEFI puedan adoptar normas recomendadas de manera directa y que los países con normas TEFI ya vigentes
puedan modificar las suyas. Antes de pasar a analizar estos 6 pilares fundamentales, este informe tratará en primer lugar las consideraciones de política fiscal que deben de tenerse en cuenta en el contexto de la acción 3, incluyendo aquellas compartidas por las jurisdicciones a la hora de diseñar sus normas de TEFI y aquellas vinculadas a los concretos objetivos perseguidos por los sistemas tributarios de cada jurisdicción. Algunas de las consideraciones generales compartidas por todas las juristas son la función de las normas TEFI como medidas disuasorias, su interacción con las normas de precios de transferencia y la necesidad de alcanzar un equilibrio entre su efectividad y, por un lado, los costes de administración y de cumplimiento, y por otro lado, la prevención y eliminación de la doble imposición. Y el numeral 4, que trata sobre el trabajo de las normas de TEFI, que debe estar coordinado con trabajos en otras acciones, incluyendo las acciones 1. Abordar los retos de la economía digital para la imposición. Sobre la parte 2, de los desajustes por mecanismos híbridos. Sobre la parte 4, de la deducibilidad de los intereses. Sobre la parte 5, de combatir las prácticas tributarias perniciosas. Y del 8 al 10, sobre precios de transferencias. A continuación expone mi compañera Carola Valdivieso.